Bien, súper interesante lo que nos fue contando Margot. Entonces vamos a conocer cómo podemos llevar la transformación digital de nuestro sistema de gestión HSE y cómo podemos aplicar temas de inteligencia artificial dentro de estos procesos. De cara a la plataforma, contarles que es una solución SaaS en la nube con la finalidad siempre de que sea una herramienta colaborativa, donde todos los integrantes de la organización puedan participar de tal manera que nos ponemos en el caso de que quieran participar de procesos como reporte de incidentes ambientales, tema de gestión de riesgos en la parte medioambiental, de igual manera con la laboral, en la gestión de residuos. Entonces vamos a ir viendo qué herramientas nos van a facilitar a través de este tipo de soluciones. Primero, algo bastante sencillo que podemos ir aplicando, porque el hecho de llevar la transformación digital a nuestras organizaciones puede ser de manera progresiva. Usualmente vamos trabajando con formularios dinámicos que nos permitan reportar. Luego ya estamos pensando en cómo hacer un seguimiento más eficiente. A partir de ello, cómo podemos generar reportes, indicadores, cuadros de mando. Entonces, la idea es ir siempre un paso a paso. Aquí lo que quería mostrarles es, por ejemplo, cuando queremos tener un seguimiento a los incidentes ambientales, por ejemplo, seguramente hoy en día lo manejaremos en hojas Excel, entonces de tal manera que tenemos visibilidad de qué es lo que vamos reportando, cuáles son los campos principales que nos gustaría conocer respecto a estos registros. Entonces, cuando vamos a uno de estos registros, poder tener todo el detalle. Entonces, lo que la plataforma tiene la capacidad de personalizar justamente los formatos, la metodología que ustedes requieren para cada uno de estos procesos, particularmente en la gestión de medio ambiente. Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos este reporte realizado para este caso de incidente medioambiental, si vamos a la opción de modificar, aquí lo que vemos es los diversos campos configurados, ¿no? Con la finalidad de que luego cuando vayamos a analizar la información, queremos tener estadísticas, lo hagamos de manera más práctica. Y de cara al usuario que reporte esta información, le es más sencillo saber qué datos como mínimo requiere informar al momento de hacer estos reportes, ¿no? Que toda la información ya esté categorizada. Entonces, de tal manera que, como les mencionaba, sacar indicadores automáticos, cuadros de mando BI, va a ser totalmente más sencillo. Entonces, parte de lo que buscamos con la implementación es justamente hacer más práctico la interacción que tengan los colaboradores. Y ya de cara a nosotros como gestores, el hecho de que con la data que se vaya generando podamos analizarla. Entonces, lo que vemos aquí es ya sea desde la versión web, poder hacer este tipo de reportes, los diversos campos se definirán. Ustedes van a tener mucha autonomía al momento de querer realizar cambios, modificaciones, y así como podemos tener la versión web, podemos tener una versión móvil, ¿no? Desde el Play Store o App Store podemos descargar la aplicación móvil donde los usuarios accederán, de tal manera que desde aquí podrán ver el logo de su organización, sus actividades pendientes, vencidas, entre otras, poder, inclusive si pensamos en acciones correctivas, desde el propio celular, tomar fotos a las evidencias, subir los sustentos, completar estas actividades y, claro está, poder completar los diversos registros, ¿no? Un incidente ambiental, alguna observación. Entonces, que desde la propia plataforma ya el sistema nos vaya guiando sobre la información que debemos completar en los registros, las fotos de evidencia y que sea más práctico para los colaboradores. Y así como podemos tener estas opciones que requieren usuario, también puede darse el caso, vamos a ir a este entorno demo, donde pensando en un colaborador que quizás no descargó la aplicación móvil, vamos a ir por acá, vamos a duplicar esta vista y vamos a ir al administrador, por ejemplo aquí. Si yo seleccionase el módulo de incidentes ambientales, como administrador puedo ir a los tres botones, voy a editar y entonces podemos activar que ese formato de registro inicial sea una URL que puede estar en nuestra página web, de tal manera que los colaboradores, dándole la inducción respectiva, pueden conocer que a través de la página web encuentran rápidamente el formato y de su celular, sin estar logueados, podrían reportar. Esto permitiría que también proveedores, clientes,
potencialmente también puedan aportar al sistema de gestión. Lo mismo con el caso del código QR. Entonces, si escaneamos el código QR, nos llevará hacia el formulario y este código QR lo podemos colocar en ambientes claves de la operación, ¿no? Entonces, tenemos opciones que requieren un usuario, otras que no requieren, pero lo importante es tener información que luego nos permita analizar. Que, claro está, como mencionaba Margot, nos vamos a poder ayudar de la IA para estos análisis y hacerlos de manera más eficiente en tiempo y forma. Entonces ya vimos herramientas que nos ayudan con el registro. De igual manera, comentarles que tenemos una aplicación móvil que se llama ISOTOOL Radar. Ahora les contaré también cómo nos va a ayudar con ello. Entonces, esta herramienta es una aplicación móvil que nos permite hacer listas de chequeo. Entonces, podemos crear todo tipo de listas de chequeo. Tiene la capacidad de trabajar en modo offline, si tenemos que hacer inspecciones ambientales, auditorías a proveedores, entre otros. Básicamente, con el usuario con el cual yo me haya logueado, seleccionaré el checklist. Aquí me aparecerá el listado u objeto que va a ser inspeccionado o auditado. Puede ser un proveedor, puede ser una sede, entre otros. Seleccionaré nuevo diagnóstico. Yo, si soy un inspector ambiental, podré definir qué puntos voy a evaluar o directamente puede ser que me aparezcan que todos los puntos debo analizarlos. Le doy clic en comenzar y aquí nos aparecerán los criterios y los tipos de respuesta. Dentro de ese concepto de personalización, tanto los criterios, los grupos de preguntas, los tipos de respuesta, en algunos casos serán tan prácticos como cumple o no cumple, alto, medio, bajo, entre otras categorías. Inclusive, entre criterios puede variar las respuestas. Lo interesante con la automatización que buscamos es que más allá que las notificaciones de tareas a los responsables vayan llegando en mensajes tipo plantillas, como recordatorios, ahora veremos cómo se esquematiza ello, con un simple clic lo llevará a su tarea. Pero al momento de que vayamos ejecutando las inspecciones, según la valoración que coloquemos que lleva al hallazgo, y justamente el usuario colocará las evidencias, los comentarios correspondientes, pero la respuesta, esto al momento de finalizar la inspección, generará el aviso al siguiente responsable para que pueda hacer el análisis correspondiente. Entonces aquí definimos básicamente digitalizar los formularios de tipo checklist, estableciendo qué información como mínimo se deben completar. Habrán criterios que tengan un peso diferente, que sean obligatorios de responder, entre otros. Si hemos culminado y tenemos internet, le daremos clic a este botón y ya se le envió un informe y los hallazgos viajarán al módulo respectivo. Si no tenemos internet, no hay ningún problema, le damos clic a guardar y luego cuando estemos conectados en zona Wi-Fi o activemos datos, le daremos clic al botón de sincronizar. En ese sentido, por ejemplo, nosotros tenemos dentro del Google Play o App Store dos aplicaciones que pueden descargarlas. Tenemos SG Controles HC y SG Innova Gap Analysis. Estas dos herramientas son de prueba, básicamente para que ustedes puedan interactuar. Les muestro un ejemplo por aquí. Al descargarse y tener su usuario, es un usuario gratuito, básicamente les permitirá hacer diagnósticos, ¿no? Lo que vimos hace un momento. Si yo selecciono un checklist, lo podré ejecutar, ahí ya nos aparecerán los parámetros y podremos ir completando la información. Lo interesante aquí no es solamente el poder completar los datos de la lista de chequeo, completando las evidencias, esto lo haremos desde el celular, claro está, sino al finalizar todo el checklist, lo que les va a aparecer es la opción de generar el informe. Entonces, cuando yo le doy clic a guardar y cerrar, esto les llegará por correo electrónico un reporte, no solamente un reporte tipo como el que vemos aquí, con toda la información del diagnóstico que se ha realizado. Entonces, puedo tener inspecciones de seguridad, inspecciones de medio ambiente, que la plataforma en automático ya en función a las diversas opciones de reportes tipo nos permita tenerlos disponibles, es decir, que en automático ya me aparezca en mi correo a mí como responsable, a las otras personas que también deben tener conocimiento con la evidencia del caso, sino que también aquí ya empieza a aplicar la inteligencia artificial. Aquí se levantó información, nos da los resultados globales de la inspección, pero luego ya, en función a la IA, nos hace un análisis crítico, ¿no? Sobre el escenario que se ha evaluado. En este caso también nos aplica un análisis FODA.
Entonces, no solamente se va a quedar con el poder tener la evidencia de los hallazgos, sino en base a esa instrucción, nosotros lo que por detrás en la configuración establezcamos qué metodologías requerimos. Entonces, en este caso, a través de la IA, hará el análisis correspondiente y ya el usuario podrá inclusive contemplar planes de acciones correctivos en función a los resultados que él ha levantado en campo. Esto es parte de lo que también tenemos con funcionalidad de cara a la IA, el hecho de que sean informes personalizados de nuestras auditorías, nuestras inspecciones, y que la IA justamente lo vaya desarrollando. Y esto es un caso particular que se puede aplicar. Otro escenario es también para los temas, como les contaba, los hallazgos ambientales, incidentes. Aquí de manera similar, ingresaré un ejemplo demo. Observarán que siempre al ingresar a uno de los módulos de la plataforma tenemos una vista totalmente configurable. Cuando vayamos a un registro, lo que el sistema tiene es justamente ese paso a paso, ¿no? ¿Cómo lo definimos? Dentro de la plataforma se va a ver visualmente como un flujograma, que es nuestro procedimiento que se traduce en un workflow. Ese paso a paso nos permite justamente automatizar los diversos responsables. Cualquier persona puede reportar un incidente ambiental. La siguiente fase le llegará al coordinador de medio ambiente, la misma persona o el responsable donde sucedió el suceso tendrá que definir un plan de acción, el responsable de medio ambiente definirá la evaluación, si está correctamente y procederá al cierre. Esto se construye en función a la metodología que ustedes tengan establecido. Entonces, en base a ello, nuestros consultores se basan para la configuración de cada uno de los campos que va a quedar estandarizado dentro de las diversas etapas del proceso. Lo interesante está aquí, en la segunda fase. Muy similar a lo que hoy en día se consulta en ChatGPT, en Meta de WhatsApp. Definimos en función a los datos ingresados, le damos una instrucción en lo que sería un prompt. Y la IA justamente nos va a devolver en función a esa configuración qué metodología debemos aplicar. Aquí aplicó una metodología, en este caso de análisis de causas, y en cuestión de segundos ya nos da un resultado, ¿no? ¿Dónde está el provecho? Justamente la optimización de tiempos. Usualmente nos toma un día de trabajo, horas, agrupar al equipo para poder hacer el análisis, y la IA ya en cuestión de minutos ya nos dio este análisis con una propuesta de planes de acción que podemos tomarlo en consideración al momento de establecer el análisis formal, ¿no? En una etapa posterior haremos las acciones correctivas a implementar. Pero lo que me gustaría que se lleven es justamente cómo la IA se va adaptando a nuestros requerimientos, a cómo necesitamos que se procese la información y a partir de ello poder establecer acciones correctivas como el caso de aquí. Vemos aquí ya hemos transitado, vemos en color verde las fases que ya se han completado y la acción correctiva que en este caso se ha establecido con responsables, con fechas, que ellos se empoderen de la actividad, suman sus sustentos y la plataforma tiene capacidades también para establecer tareas periódicas, por ejemplo, donde dejemos planificados si son actividades trimestrales, no tener que crearlas uno a uno, sino directamente establecer la periodicidad para que el colaborador, el cargo responsable, directamente reciba las notificaciones por correo electrónico. Entonces, hemos visto varios temas interesantes. Cómo podemos ingresar la información de manera práctica a través de las diversas herramientas, cómo el paso a paso queda estandarizado en la plataforma según nuestra metodología, cómo la IA nos ayuda con ese procesamiento de información y las comunicaciones, ¿no? Que muchas veces es lo que nos consume tiempo, el hecho de enviar mensajes, hacer llamadas, simplemente la plataforma, en función a ese paso a paso, va comunicando a los diversos participantes, pero con la gran ventaja de que si una actividad no se completa en los tiempos estipulados, puede haber el escalamiento de notificaciones. Entonces, cuando algo clave no esté sucediendo dentro de nuestros procesos de la gestión HC, puede haber ese escalamiento de notificaciones, así como también puede haber reportes automáticos. Eso también lo vamos a ver en un momento. ¿Cuál es la idea? Ya tenemos la información en la plataforma de diversos módulos, requisitos legales, gestión de residuos, matriz, aspectos impactos, indicadores, entre otros. Entonces, dentro de la propia plataforma podemos tener reportes, ¿no? Así como un reporte automático con IA, también podemos tener un reporte
que nos muestre los principales indicadores de la gestión. Le damos un clic. Lo que usualmente haríamos el día de hoy sería descargar la información, llevarlo a un Excel, empezar a tabularlo, pero aquí en menos de un minuto tenemos ya los resultados, ¿no? En función a cómo me gustaría ver los resultados. Diversos indicadores en modo semaforización y que se muestren automáticamente. Y así como se pueden mostrar directamente o ejecutar con un simple clic, estos también pueden ser programados. En esta opción, lo que nos va a permitir es justamente establecer en qué rango de tiempo se tienen que autogenerar esos reportes, una plantilla de mensaje que se puede personalizar. Quisiera hacer un seguimiento semanal o quizás quincenal, a qué personas, áreas de la organización deberá llegar este reporte. Entonces se definen áreas, cargos, roles, personas con nombre y apellido. Y el sistema lo que va a hacer es, en ese espacio de tiempo, ir enviándoles los reportes que se han definido. Entonces, hasta lo que vamos viendo es cómo la plataforma nos va a ayudar a analizar la información y poder rápidamente obtener esta reportería. También aquí quería contarles respecto a los indicadores. Vamos aquí. Hay un módulo de indicadores como tal que nos permite tener todos los indicadores de la gestión ambiental. Aquí observarán algunos de ejemplo. ¿Dónde está lo interesante? Bueno, que cada indicador va a tener su ficha con responsables, con periodicidad, con fórmulas de cálculo. Habrán indicadores manuales que debemos ingresar la medición. Habrán indicadores automáticos que se generarán a partir de la operatividad que realicemos en la plataforma. Lo interesante es que vamos a poder establecer en los casos que requerimos límites permisibles. Valor meta, valor recomendado, valor riesgo. ¿Con qué finalidad? Si yo libero este indicador, finaliza el periodo y si no se ha cumplido las expectativas, no va a dar una semaforización. Nos alertará cuando estemos en valor riesgo, valor rojo, mediante correo electrónico, con la posibilidad de cuando le demos un clic, poder vincularlo, por ejemplo, a planes de acción o a la mejora continua, dependiendo, ¿no? De tal manera que podemos establecer acciones correctivas para estos indicadores que no se han cumplido y que en el siguiente periodo no vuelva a suceder. Entonces, lo interesante aquí es que proactivamente el sistema nos va alertando cuando no estemos dentro de los parámetros esperados. Este mismo módulo tiene su dashboard, que me permite seleccionar los principales indicadores, darles una opción gráfica, gráfico de barras, líneas, semáforo, tipo radar, circular, entre otros, es totalmente administrable por ustedes. Va a haber casos donde hay indicadores que tengan una estructura. De repente yo tengo un indicador como corporativo y quiero ver los resultados de cada uno de los países. Entonces, a través de este tipo de herramientas nos permitirá hacer ese desglose de información. También interesante el hecho de que podamos llevar la información a cuadros de mando BI. Aquí he seleccionado alguno de ellos. ¿Cuál es la finalidad? Muy similar a trabajar con otras soluciones de Business Intelligence, es definir las variables que a mí me interesan analizar. Entonces, si tenemos sedes o proyectos, entonces podemos ver los resultados comparativos entre los mismos, ¿no? De repente, particularmente me interesa el proyecto 1 y proyecto 2 y puedo ver comparativamente cuáles han sido sus resultados. Seleccionando estas variables, quisiera ver ya los indicadores a mayor detalle. Entonces, manteniendo el filtro inicial, puedo ver cómo va el consumo de agua por mes entre las dos sedes o proyectos y analizar, ¿no? Analizar y tener visibilidad. Lo que se busca a través de la plataforma es justamente tener las actividades o la información actualizada para que a través de un reporte, indicadores, cuadros de mando BI, podamos tomar decisiones con data fiable, data que esté al día, ¿no? Como vemos estos casos. Las posibilidades son diversas, las variables, las que ustedes necesiten. Aquí hay otro ejemplo de dashboard con resultados para una organización multipaís. Entonces vemos ahí diversos cuadros de mando. Yo puedo seleccionar las diversas sedes y en función a ello los datos van variando, ¿no? Y así como este caso, podríamos ver este resultado también de hallazgos. Vemos cómo van evolucionando mes por mes, cuántos fueron, qué categorización han tenido. Ya en la parte de desarrollo, análisis, ver cómo esto impacta en los diversos indicadores. Entonces, nos da mucha visibilidad este tipo de herramientas
y donde ustedes quieran hacer foco en el análisis, lo van seleccionando y en función a ello los gráficos se actualizan, ¿no? Eso es lo interesante con este tipo de herramientas. En principio, esto es lo que me gustaría que se lleven de esta presentación, que es una plataforma bastante amplia de cara a los sistemas de gestión HCE, que se cuenta con varias herramientas como las que vimos el día de hoy, pero siempre es interesante estos proyectos de transformación digital ir de menos a más. Empezar por donde ustedes consideren que hay mayores oportunidades de mejora. Hoy tocamos temas de incidentes ambientales, inspecciones, les contaba un poco sobre acerca sobre la gestión de riesgos, temas de gestión de residuos, pero hay más procesos que se podrían automatizar.